Hola a todos, bienvenidos una vez más a su canal de Polis, Deporte, Política e Historia. Hoy vamos a hablar a quien consideramos, o muchos piensan que es, el arquitecto, constructor y creador de lo que conocemos como Corea del Norte. Y es nada más y nada menos que Kim Il-sung. Y vamos a ver algunos detalles de su historia y principalmente de su política, cómo estuvo involucrado en la creación del Corea del Norte y cómo, a pesar de tener una dictadura comunista, hubo un tiempo donde llevó y elevó a Corea del Norte a su máximo nivel, pero que lamentablemente su fin fue deplorable, ya que sabemos que las ideologías comunistas, socialistas, no tienen esa función y ese objetivo de poder alcanzar lo que es la justicia social como ellos se enarbolan, o poder obtener esa igualdad o esa utopía o mundo perfecto. Así que vamos a ver varios detalles personales sobre él y sobre su gobierno. Kim Il-sung nació en Pyongyang cuando Corea estaba bajo dominio japonés. Este fue un político y militar y conocido por ser el presidente de Norcorea, creador de la ideología Juche, una ideología creada y planteada de cómo debía dirigirse un estado, y también fue la que implantó para dirigir el estado de Corea del Norte. También fue el líder supremo de la República Popular Democrática de Corea, como bien se conoce, o Corea del Norte, desde su creación hasta su muerte en 1994, cuando este fallece. Luego de esto ya se elige a su hijo para que este presida la Asamblea Suprema del Pueblo, el máximo estamento del gobierno de Norcorea, y queda como sucesor Kim Jong-il. Pero es bueno saber, profundizar en los detalles de su gobierno y cómo este llega. Debido a cierta polarización de ideas políticas entre ambos gobiernos coreanos, se hacía difícil reunificar tanto Corea del Norte como el sur. Kim pasó a ser primer ministro de la República Democrática Popular de Corea. Entonces ahí surgió el Partido Comunista como una unión de distintos grupos de izquierdas y distintos grupos de ideología comunista. Tras esa función, entonces, se forma lo que es Corea del Norte, se forma un gobierno, y ya en el lado sur se forma ya su propia ideología capitalista y sus propios ideales de cómo gobernar. Ya en Kim Il-sung también decidió introducir una serie de reformas ya como gobernante en su país, donde retribuyó la tierra a más del 50%. Más del 50% de la tierra apta para cultivo fue distribuida entre la población, y se proclamó la jornada laboral de 8 horas, así también como la nacionalización de la industria pesada. Corea del Norte fue apoyada por la Unión Soviética, y apoyada por la Unión Soviética, lanza un ataque en 1950 con el objetivo, como ellos decían, de liberar a Corea del Sur y reunificar las dos Coreas. Tras esto, Estados Unidos responde y sus aliados, ayudando a Corea del Sur y produciéndose lo que se llamó la Guerra de Corea. Este es el primer conflicto bélico que se da entre esas dos potencias ganadoras en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la Unión Soviética, y es parte de lo que se conoce como la Guerra Fría. Luego, ellos pudieron ver que no había posible reunificación, pudieron enfrentarse, pero al final decidieron mantenerse divididas, y esto dejó devastado tanto a Corea del Norte y a Corea del Sur. Como sabemos, siempre la guerra deja las naciones devastadas. El gobierno norcoreano, entonces, respondiendo a este desastre de la guerra, desarrolló un plan económico, así como lo hizo la Unión Soviética. Estos se centraron en la industria pesada, el desarrollo militar y también la colectivización total de la agricultura del país. En los años 50, Kim era visto como un comunista ortodoxo, el cual era muy leal a los principios soviéticos y comunistas, pero durante ese conflicto que se dio entre China y Unión Soviética, esa diferencia entre ambos, Kim
se mantuvo neutral. Trató de no ser pro China o pro Unión Soviética, sino que se mantuvo en cierto sentido un poco neutral. En ese momento, él aprovechó y desarrolló una ideología socialista propia, conocida como la ideología Juche, de mucha autoconfianza en el pueblo norcoreano, y pasó algo. Esta ideología, aunque a principio se veía bien, que en principio se veía en beneficio de la población, lo que hizo fue aislar más a Corea del Norte del mundo. Entre 1953 y 1950, el PIB per cápita de Corea del Norte se cuadruplicó, su economía mejoró bastante, mientras que el sur quedó estancado durante este tiempo. Un informe que hacía la CIA admitía que, a pesar de ser un régimen comunista, este régimen comunista había conseguido y obtenido diferentes logros, como el cuidado de niños, de huérfanos, de igual manera de las leyes y los derechos de la mujer, la atención médica, la medicina preventiva, las mejoras en las tasas de mortalidad infantil y también alargamiento de la esperanza de vida, el cual en esa época se comparó con países mucho más avanzados y desarrollados. Pero ya sabemos que a principio entre los 50 y 60 fue así, pero ya en el futuro vinieron los declives. Algo importante donde se empezó a ver que ya el fin del personaje de Kim Il-sung venía y podría venir un posible sucesor, pasó en 1986, donde hubo un rumor donde fue asesinado, pero no fue así. Entonces él disipó estos rumores e hizo una serie de apariciones públicas y por lo menos este incidente ayudó a que ya debía dejar claro quién sería su sucesor. Ya se veía que prontamente no le quedaban tantos años de vida, no estaba en su mejor momento y debía dejar las cuentas claras. Entonces, a partir de este tiempo, ya Corea del Norte empezó a experimentar muchas dificultades económicas. Entonces, Corea del Sur, que era más pobre en los 50 y 60, el cambio fue a la inversa. Su economía creció impulsada por la inversión japonesa y estadounidense y tanto el apoyo militar y económico que esto le daba, mientras que la economía norcoreana se estancaba y disminuía. El efecto Juche, como decíamos hace un tiempo, lo que hizo fue estancar el país, porque lo que hacía era cortar todo el comercio exterior y creerse ellos autosuficientes, no creer en la inversión extranjera. Y al ellos ver esas reformas de Deng Xiaoping que hicieron que China avanzara, Corea del Norte fue atrasándose y quedando debajo, por lo que hizo también que esta economía se fuera al declive. Otro punto que fue, como uno diría, la punta de lanza fue la caída de la Unión Soviética. Esto hizo que Corea del Norte se aislara más y se enfrascara en mucho más problemas económicos. Ya a principios de 1990, Corea del Norte estaba totalmente aislada, totalmente estancada y su economía cada día iba de mal en peor. Entonces aquí vemos cómo esa gran Corea del Norte, esos planes que supuestamente funcionaron en un momento establecidos por Kim Il-sung, vemos cómo ya llevaron a Corea al declive. Ya en 1994, Kim Il-sung a los 82 años muere luego de un desmayo por un supuesto repentino ataque al corazón. Corea del Norte se dio un lugar a 10 días de luto. Su funeral en Pyongyang contó con la presencia de cientos de miles de personas de este país y su cuerpo fue expuesto de manera pública en el Palacio Memorial de Kumsusan. Su cuerpo fue embalsamado y conservado. Incluso se encuentra actualmente allí su ataúd bajo cristal para fines de visualización. Y de igual manera se hicieron toda clase de honores.
En sentido general, bajo el liderazgo de Kim Il-sung se crea esa Corea del Norte, la que conocemos hoy, y es el arquitecto de ella. Se establece un Estado socialista con una economía planificada y centralizada. Tuvo muchas relaciones con los soviéticos, quienes lo ayudaron económica y logísticamente. A finales, en la década de los 50, los 60, estuvieron en un buen auge, pero ya al final este sistema económico se vio que no funcionaba y que iba en declive. Y vemos cómo, por lo menos durante un tiempo, Corea del Norte puede disfrutar de ciertos niveles de vida, contrario a lo que está pasando hoy en día. Un país totalmente estancado, tanto en el ámbito económico, democrático, en la modernidad, en el avance. Es todo lo contrario a lo que fue el Corea del Norte de los años 60. Así que este ha sido el legado para Corea del Norte de Kim Il-sung, y nosotros poder ver cómo ha permanecido el hijo de Kim Il-sung, luego el nieto de Kim Il-sung, todavía bajo el control de este estado, sin que se vea ningún tipo de avance, sino siendo una nación aislada, económicamente cerrada, y donde se irrespetan tanto los derechos de la humanidad. Esto fue un video más, la historia y gobierno y política de Kim Il-sung. Hasta la próxima.